Bienvenidos y bienvenidas a Ecos, este espacio donde exploramos la intersección entre vida moderna y espiritualidad para encontrar guía e inspiración en el día a día. Este es el podcast de la Fundación Vivir Agradecidos. Mi nombre es Amalia Insúa. Hoy conversamos con Delfina Chaval. Delfi es psicóloga clínica con especialización en vínculos y tiene un doctorado en salud mental. También es instructora de mindfulness y doula, y desde su consultorio acompaña procesos de autoconocimiento individuales, de pareja y mapaternidad. Como divulgadora científica comparte contenidos y recursos sobre temáticas de neurociencia, mindfulness y bienestar. Hablamos sobre la atención plena, qué efectos tiene y sobre todo cómo impacta esta práctica que parece a veces muy individualista en nuestros vínculos. ¿Qué impacto tiene el mindfulness en nuestras relaciones? Como siempre, gracias por estar del otro lado, los leemos en los comentarios y espero que disfruten mucho este episodio. Acá estamos. Delfi, bienvenidísima a Ecos. Muchas gracias, Amalia. Feliz de estar acá, feliz de volver a estar en contacto. Ya nos conocíamos hace un tiempito y bueno, de hacer mi aporte a esta fundación, a ECOS, que tanto sentido me hace, que tanto me resuena. Así que gracias por la invitación. Gracias a vos. Hoy nos toca un tema que tiene un montonazo de aristas, así que vamos Ujú. por partes, pero básicamente queremos explorar cómo impacta la práctica de la atención plena o de mindfulness en nuestros vínculos. Y para eso, si bien la mayoría de las personas que escuchan este podcast alguna vez escucharon sobre mindfulness, alguna Ujú. vez escucharon atención plena, si no es que lo practican regularmente, sí me parece que está bueno que empecemos por una definición, por esbozar una definición de qué es para vos la atención plena y el mindfulness. Buenísimo. Sí, por supuesto que sí. Eh, Mindfulness o atención plena, que es su traducción en español, es un estado de conciencia que emerge de prestar atención, pero no de cualquier manera, sino prestar atención de forma intencional, o sea que eso implica un entrenamiento, ¿sí? Tenemos Mm. que prestar atención intencionalmente. ¿Y a qué le prestamos atención? A la experiencia presente, ¿sí? Es prestar atención a la experiencia presente. Muchas veces me preguntan, ¿y qué es la experiencia presente? La experiencia presente es qué pensamientos están apareciendo en este momento en mi mente, qué emociones estoy sintiendo, qué sensaciones físicas, qué es lo que está pasando. Esa es la experiencia presente, mis pensamientos, mis emociones, mis sensaciones físicas, ¿no? Si es en lo vincular, también es qué es lo que está pasando, la experiencia presente, el entorno de lo que está pasando. Y además de prestar atención con intención al momento presente, hay una parte de la definición que es muy importante, que es que no se presta atención de cualquier manera, sino con dos actitudes centrales en mindfulness, que es desde la aceptación y desde el no juicio. Ya estoy trayendo un montón de cosas, ¿no? Podríamos hablar un podcast entero de cada una de estas partecitas de la definición, pero es esto, el estado de conciencia que emerge cuando practicamos el entrenamiento de nuestra atención a la experiencia presente, que se acuerdan nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones físicas, y con estas cualidades de aceptación, ¿no? La aceptación activa, que no tiene nada que ver con una resignación, ¿no? Sino con la aceptación de lo que es, de lo que llega, de ese pensamiento, de esa emoción, de esa sensación física, de ese vínculo, de esa conversación difícil, y el no juicio, ¿no? Sabemos que la mente, acá como neurocientífica, emite juicios, es su naturaleza emitir juicios todo el tiempo, bueno, malo, me gusta, no me gusta, si me gusta me apego, si no me gusta lo rechazo. Entonces, en este entrenamiento, en esta práctica que entrenamos, que es la atención plena, tratamos de disolver y de suavizar esos juicios que nos llevan siempre como a una dualidad y a una polarización que claramente no nos ayuda. Me parece espectacular la definición. Sí, hay algo que me surge así como más a nivel personal, que la parte de las actitudes, o sea, de esto Ujú. de la aceptación y el no juicio, a mí en lo personal me parece muy difícil. Y el no juicio, me pregunto como muy genuinamente si es hasta posible. O sea, ¿vos creés que Mm. es posible No, no es siendo... posible, porque parte de la naturaleza, el no juicio puro, digamos, no es Mm, posible, porque parte de la naturaleza de nuestra mente es emitir juicios todo el tiempo. Pero sí, como dije,
en la definición, sí lo que es posible es suavizar ese Mm, juicio, ¿no? Es el darse cuenta de que estoy metiendo ese juicio, es mirarlo con amabilidad, es eso, ¿no? Tal vez no así también como muchas veces podríamos hablar de lo que no es mindfulness, ¿no? A veces se piensa que mindfulness mm, es poner la mente en blanco o, bueno, eso es imposible también, no se trata mm, de eso, se trata de estar atentos y esto que dije, ¿no? Estar conscientes de lo que emerja en el momento, ¿no? Tampoco es posible el no juicio puro, pero sí es posible cuando aparece ese juicio, ser observadores de ese juicio. Y a partir de ser observadora, ¿no? De, estoy emitiendo este juicio, le estoy poniendo este valor, ¿no? Positivo, negativo a esto, a esta persona, a este vínculo, a esto, ¿no? Podemos tomar esa distancia, como digo, ¿no? Esa pausa sagrada, esa distancia óptima donde puedo mm. elegir desde otro lugar qué hacer con eso, ¿no? Ya dándonos cuenta de que estamos emitiendo un juicio, estamos haciendo un gran acto hacia un lugar de mayor discernimiento, de mayor conciencia. A mí me suma cuando hablas de suavizar. Es como que me es bastante, Claro, como que me sirve esa palabra para sí. eso que queremos hacer. También lo que sumo, y ya entramos más en el tema, aprovecho que te tengo acá. Mm, Al principio yo me daba cuenta o trataba de suavizar cuando aparecía un juicio negativo. ujú. Cuando aparece un juicio positivo, casi que no me doy cuenta que lo tengo y me cuesta Tal más cual. suavizarlo, ¿no? ¿Para qué querríamos suavizar Ah, un juicio positivo? está buenísimo lo que traes. En realidad lo que hacemos generalmente los seres humanos es cuando algo nos gusta o emitimos un juicio positivo sobre algo, vamos a ponerlo más técnicamente, Mm, ¿no? Automáticamente lo que hacemos es generar apego a eso, ¿no? mm, De un apego hacia aquello que me gusta, ¿no? Si estoy de vacaciones y pasándola muy bien, ¿no? Como decimos, me costaría estar pensando en, estoy emitiendo un juicio positivo, ¿no? Me estoy apegando a mis vacaciones, ¿no? Te apegas más a esto de no quiero volver el lunes a trabajar, no quiero volver el lunes más a trabajar, rechazo hacia aquello negativo, ¿m? Negativo, que yo pongo en mm, una valencia negativa. Pero la realidad es que entendemos desde mindfulness un gran concepto es la impermanencia. ¿M? Entonces, ¿por qué, voy a tu pregunta, por qué el valor o la importancia de también no apegarse hacia aquello que nos parece positivo o ponemos una valencia positiva? Tiene que ver con entender de que todo es impermanente, ¿no? mm, Y que si yo me apego a eso positivo, ¿no? Le voy a poner expectativa, le voy a querer que se quede en mi vida, no quiero que termine estas vacaciones, no quiero, voy a sufrir, eso indefectiblemente me va a llevar al sufrimiento. mm, Entonces, ¿puedo disfrutarlo? Sí, puedo estar al 100% en ese momento, ¿no? De algo positivo en mi vida, o que yo tengo la valencia, ¿no? De algo que agradable, ¿no? En mi vida, sí, pero entendiendo de que va a ser impermanente. mm, Entonces, el aprender a través de la práctica la impermanencia, tanto de la ola agua así, porque no, de la mm, ola que sube como también de la que baja, ¿no? De a veces los momentos duros, difíciles, ¿no? Sabiendo que esto es inevitable, que el cambio es inevitable, la impermanencia es inevitable, pasas a vivir una vida más ecuánime, ¿no? mm, En donde no te aferrás tanto a lo positivo, ni tampoco te esforzás por rechazar tanto lo negativo. Pero es un mm. camino enorme todo lo que estamos hablando, ¿no? O sea, claramente no es de un día para el otro. Sí, es un camino enorme y también recién traías la palabra práctica, que creo Ujú, que es como bastante esencial porque a mí me resuma hablarlo con vos y entender como más a detalle, ir a como los tecnicismos, como decías, como mm, entender para qué, pero hay como algo muy rico e importante que se juega cuando practicas esto, que puedes hablarlo todo lo que quieras y va a quedar en un nivel, pero ¿eh? practicarlo es donde... Llevarlo a la diaria, tal cual. Mm, Es que no hay otra forma, te diría, Amalia. O sea, nosotros podríamos hablar y podemos leer y podemos informarnos y podemos formarnos muchísimo en todo esto, pero si uno no lo pasa por el cuerpo y por la experiencia diaria, por ahí vamos a hablar de nuestros vínculos, en nuestra mm, experiencia diaria con nuestra pareja, con un hijo, con nuestro trabajo, ¿no? Con nosotros mismos, es desde ahí, ¿no? En donde uno necesita encarnarlo para entender esto que te estoy hablando, ¿no? O ujú. sea, eh,
Y a veces yo creo que al principio todos necesitamos una guía, ¿no? En esa práctica. Pues sí, bueno, ¿cómo hago para, entiendo, bueno, a veces esto, el darse cuenta, mindfulness también tiene mucho que ver con esto. Yo en mis talleres lo llamo la práctica del darse cuenta, porque el Mm, darte cuenta de esto que te estamos hablando, por ejemplo, de los juicios, no sale a veces tan fácil. Por eso necesitamos entrenarlo y por mm, eso necesitamos guías, sea, ¿no? Un curso, un taller, un workshop, un espacio terapéutico, ¿no? Con un profesional con esta mirada, porque a veces es el otro el primero el que nos trae esto, che, mira esto desde este lugar. Y mm, después, ¿no? ¿Cómo son los procesos de cambio, ¿no? Primero es esto como la plantita que crece, ¿no? Primero necesitamos la guía, ¿no? El palito al lado que nos va mostrando, y después de a poquito esa guía no necesitamos tanto y nos empezamos a dar cuenta. Primero nos damos cuenta cuando ya lo hicimos, después en el mientras tanto, y mm, después por ahí empezamos como a anticiparlo y decir, no, no voy a caer ahí. ujú, Pero sí, no hay duda de que es desde la práctica. ¿Y cómo es la práctica? Desde el entrenamiento. mm, Desde la meditación formal, que mindfulness tiene una parte que tiene que ver con meditaciones formales, que es lo que llamamos, ¿no? Práctica formal, que es meditar, la que tiene más de una rama, ¿no? Viene básicamente del vipassana, de la meditación vipassana, y después con prácticas informales, que son prácticas que no tienen que ver con meditación pura, sino como en nuestra vida cotidiana, muchos de haber sabido ya de esto, se habla mucho de cómo ujú, aplicar la atención plena mientras que nos alimentamos, mientras que estamos con nuestros hijos, mientras que estamos, ¿no? Haciendo deporte o etcétera, ¿no? Esas son mm, prácticas informales que también nos ayudan a anclarnos al momento presente, a la experiencia presente. mm. Sí, me parece que está re bueno conocer esto de práctica formal e informal, me Ujú. parece útil. Y esto, a ver, decime qué pensás vos, porque no lo sé, pero mi sensación es que a veces la práctica informal puede ser un atajo a evitar sentarme a practicar formalmente. Entiendo que puedan Sí. existir las dos cosas, pero hacer solamente la práctica informal sin tener tu práctica Mm. formal, ¿qué pensás de eso vos? No, yo creo que necesitamos la práctica formal, pero no sé si lo llamaría un atajo. Yo Mm, me gusta verlo más como una puerta de entrada, o ok. sea, puede ser una puerta de entrada. De hecho, en los programas, el programa madre es el MBSR, ¿no? En los programas más fuertes de 8 semanas de reducción de estrés que tienen más validez científica, hace ya 40 años, ¿no? Empezaron en Massachusetts hace tiempo. Las primeras semanas de ese programa más profundo de 8 semanas, en las primeras prácticas hay prácticas que podríamos denominar, ¿no? Más informales, que a veces es con un alimento, ¿no? Mm, Con los 5 sentidos, hay algo de eso, y también empezás de a poquito, ¿no? A extender ¿no? La práctica formal desde algo muy simple a un poquito más de tiempo y un poco más de profundidad y con menos guía, ¿no? mm, Hasta que uno termina el programa. Entonces, a mí la práctica informal me parece una puerta de entrada para mm, desmitificar también, esto también es mm, importante, que practicar mindfulness no es solamente, ¿no? Esto de sentarse, digamos, meditar de sentados o parados o mm, movimiento, sino que hay otras maneras. Meditar es esto, se trata de llevar conciencia a lo que estoy haciendo. Y también es útil, aunque la práctica formal es indispensable, porque esto como me dijeras, Delphi, es indispensable, hay que correr una maratón, ¿no? O sea, es indispensable que vayas al gimnasio y que te entrenes, ¿no? Todos los días o 3 veces por mm, semana o 4 veces por semana para llegar bien a esa maratón, ¿no? Si no hacemos esa práctica, la maratón de la vida, que puede ser, ¿no? Una situación difícil, una separación, un duelo, lo que sea, necesito cuando llegue esa maratón de la vida, ¿no? Estar entrenado y para eso sirve la práctica mm, formal, porque a veces tiene más sentido, a veces tiene menos sentido, a veces tenemos más ganas, a veces menos ganas, que igual que un gimnasio, ¿no? Así mm, como vamos a entrenar el músculo del brazo es entrenar nuestra mente. En el momento que llega la maratón, hace toda la diferencia. Cuando viene la tormenta emocional, hace toda la diferencia si hiciste práctica formal o no. Pero, lo otro, la verdad que hay momentos en la vida en que también nos cuesta muchísimo. Yo trabajo con madres, con crianza, con embarazo, con bueno, distintos tipos de vínculos, en donde antes que nada, tipo a veces la práctica chiquita y consciente, informal, mientras que estoy, ¿no? Dando a amamantar, o mientras estoy caminando un bebé, o mientras que hago un escaneo, ¿no? Mientras que lo duermo, nada,
nada, mejor que nada, por supuesto que sí, ahí está, ¿no? Me hago un break en mi trabajo y tal vez no me puedo comer todo mi almuerzo de forma consciente, pero mis primeros 3 bocados los hago Mm, con mis 5 sentidos, con conciencia. Em, pero si vos me preguntás lo que veníamos hablando antes, que es algo como súper profundo, podemos llegar a eso sin práctica formal y es difícil, ¿no? mm, Solo con estos claro, picoteos que son útiles, pero no es lo único, ¿no? está bueno. Sí, y también hay algo de, en el fondo, la práctica formal es para vivir, o sea, es para la vida, como el sentido también de la práctica formal es para poder estar en esos momentos también con la atención plena, con lo cual está bueno no como quizás jerarquizarlo, pero bueno, me daba esa curiosidad de si Mm, poder profundizar sin práctica formal lo veías como un camino. Eh, no es difícil. mm, Porque es tan rica la práctica. O sea, si mm, queremos profundizar, tenemos que profundizar en esos minutos de quietud y en lo que emerge ahí. Ahí es donde, ahí es donde vemos la experiencia, que después, como decís vos, se teoriza, se entiende, la mente también necesita entender qué es lo que pasa y poner palabras y todo eso, pero la riqueza está ahí, en la mm. práctica. Bueno, y entonces, esto, que así descripto es individual, ¿no? Por más de que lo puedes hacer mientras estás amamantando o poniendo a dormir a tu hijo, Ujú, ¿en qué medida se juega con los vínculos? Recién mencionaste muchos tipos de vínculos, mencionaste la mm, pareja, mencionaste los hijos y hasta mencionaste los trabajos, que eso me parece copado de pensar como los vínculos no solamente con las personas, sino cómo nos vinculamos con, que en el fondo todo el tiempo nos exacto. estamos vinculando con todo. Te diría que Eh, el 90% de nuestra vida está en la significancia que le damos a nuestra trama vincular. O sea, los vínculos son nuestro puente con el mundo, ¿no? Desde los primeros años de vida. O sea, ¿no? Creamos nuestra identidad a partir de la mirada de un otro, ¿no? A partir de un vínculo con un otro y con uno mismo. Pero digo, los vínculos y la trama vincular es absolutamente esencial en nuestra vida. O sea, no podríamos, somos seres sociales, tenemos el cerebro social, no podríamos concebirnos sin un vínculo con un otro. Así que imagínate lo importante que es, pero no hay duda que lo que decís vos es, y lo reafirmo, aunque suene cliché a veces, es que el primero, ¿no? El primero que hay que mirar es el con uno mismo. Por eso estas prácticas en general comienzan con pausar, o sea, entrenar nuestra mente y nuestra atención para poder hacer pausas conscientes y conectar, ¿no? Con nosotros mismos. O sea, el primer vínculo es el vínculo con uno mismo que hay que entrenar. Si yo no puedo pausar para conectar con esto que decía, como qué pensamientos, qué emociones, qué sensaciones físicas estoy sintiendo, qué necesito, ¿no? Desde qué lugar, no sé, voy a conectar con otra persona. Si yo no puedo registrar eso conmigo mismo, es muy difícil que lo haga con un otro. Sí, para mí claramente hay como dos ejes que por supuesto se intercalan, ¿no? Está el mindfulness más intrapersonal, que es esto de trabajar ¿no? en la conciencia y en el entrenamiento de atención con uno mismo, el vínculo con uno mismo. Hay muchísimo trabajo en esto, por ejemplo, también toda la rama de la compasión, la autocompasión, ¿no? Con uno mismo. Y después, desde este lugar, ¿no? Desde este trabajo, te diría como pasar con un segundo nivel que es salgo al encuentro con el otro, ¿no? A salgo de uno mismo al entre nosotros, a ese espacio que existe con un otro persona, con un otro, ¿no? Mi trabajo, mi vocación, eh, pero es, bueno, eso sería más con uno, pero también podemos ponerlo como algo con mi hacer, ¿no? Un vínculo con mi productividad. Sí, y me parece que está buenísimo esto del inter y intra, me suma como esa Mm, forma de pensarlo. Creo que como lo más común, incluso si pones mindfulness o atención plena en Google, aparece mm, una visión más individual. como intra, Eh, ¿no? Mm. sí, y me parece interesante ver lo otro porque de hecho muchas veces se le ha criticado al mindfulness, creo, a la atención plena, una cosa medio de mirarse el ombligo, ¿no? Claro, como otro mito, ¿no? De esto, claro. Ujú. De que creemos que es, me miro a mí mismo y no me importa nada el resto del mundo, ¿no?
¿Y y no. cuáles son algunos beneficios que vos, sí, sí, que totalmente mito, cuáles son algunos de los beneficios que vos ves que se den en los vínculos? Vos, puede ser vos, Delphi, o que ves en tus pacientes, que ves después de los programas que das o durante los programas que das. ¿Cuáles Mm. son algunas de las cosas más de este segundo tipo de mindfulness? Aunque, como decíamos, no se puede separar, ¿no? O sea, no se puede No, porque en realmente realidad es como un dividir. caminito, ¿no? Es el caminito de primero trabajar uno mismo para después, por eso te digo, suena cliché en esta cosa de no puedes estar bien con otros si no estás bien con vos mismos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pero llevado a esto es real, o sea, Ujú, ¿no? Si yo vivo una vida, yo vivo con un nivel de estrés crónico, con un nivel de ansiedad por fuera del umbral normal de ansiedad, con un nivel de piloto automático y no registro en absoluto, ¿no? Qué estoy sintiendo, o los síntomas, o no, lo que me está diciendo mi cuerpo, lo que me está pidiendo mi organismo. Imagínate desde qué lugar me estoy preparando para, ¿no? Salir al mundo mm, con otros. Entonces, es esto, digo, es muy, parece muy simple, pero a veces es muy real. Y hay que primero trabajar en uno, empezar por uno mismo es el primer paso. Volviendo a tu pregunta, esto de los beneficios, a mí se me venía a la mente, bueno, muchas cosas y muchos niveles, como decís, bueno, yo trabajo con adultos y con parejas, entonces pienso en las parejas con las que trabajo mucho con madres, entonces tipo el vínculo madre-hijo. Se me venía mucho esto de que hay un estudio de Dan Siegel y David Roth, que son dos investigadores muy conocidos en mindfulness, que hablan de 7 fuentes de bienestar, de que hay 7 fuentes principales de bienestar en nuestra vida y que, bueno, necesitamos de estas 7 fuentes porque cada una de estas fuentes genera distintas ondas electromagnéticas en nuestro cerebro, por lo cual necesitamos este combo, ¿no? De esta combinación para tener un cerebro integrado, como dice Dan Siegel, y coherente, ¿no? Entonces, estas 7 fuentes son el sueño, la alimentación, la actividad física, la actividad contemplativa, que podría ser mindfulness, los momentos de pausa. Después hay dos que a mí me apasionan porque por ahí son las que menos habladas están, que una es la conexión emocional con los demás, la conexión, los vínculos sanos con los demás. Tener vínculos sanos es una gran fuente de bienestar. Y la otra es el espíritu lúdico, que no se habla tanto, mm, ¿no? O sea, cuán lúdica es nuestra vida, y esto tiene mucho que ver con la neuroplasticidad, con la flexibilidad que tenemos en la vida aún siendo adultos, ¿no? Que no dejarla olvidada solo para la niñez, sino que cuán lúdico estoy siendo lúdica, estoy siendo con mi pareja, con mis hijos, con mi trabajo, con mis amigas o mis amigos. mm, Entonces, si tuviera que parar en estas dos fuentes, y de hecho no solo yo, sino la evidencia científica lo que trae todo el tiempo es, de hecho, esta de conexión emocional, después post pandemia, mucho más. O sea, los estudios han arrojado estadísticas increíbles sobre entender que la buena longevidad, te diría que de estas 7 fuentes, una de las top 3 es tener vínculos, ¿no? Tener vínculos sanos, de calidad en nuestra vida. Eh, Ahora vemos cómo lo conectamos con mindfulness, pero primero traerte esto, de que es una de nuestras grandes fuentes. Si queremos envejecer bien, si queremos evitar enfermedades neurodegenerativas, si queremos evitar enfermedades de salud mental, por eso post pandemia más se marcó todo eso, necesitamos estar con vínculos de calidad con otros, de distintos niveles, pero los vínculos son todo. Entonces, pongamos mucha atención, y está buenísimo esta mirada que vos hiciste en la importancia de nuestros vínculos. Y después mm, y también lo uno a lo lúdico, porque bueno, tiene mucho que ver lo vincular con lo lúdico, ¿no? Porque cuando yo, y me decís cómo tiene que ver Delphi, bueno, cuando yo me conecto conmigo misma, ¿no? Y me doy esa posibilidad de pausa y chequeo, ¿no? Check-in o chequeo atento de cómo estoy, qué necesito, aparece como un lugar de apertura, ¿no? Y de mm, curiosidad, que también tiene que ver mucho con mindfulness. De a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué, no? ¿Qué sensación física o qué emoción me genera esta persona, o no? O esta conversación desde la curiosidad, acuérdate, no desde el juicio. Ese lugar de apertura, ¿no? Me lleva a un lugar más flexible y me mm, lleva a un lugar más lúdico y más out of the box, o sea, de poder pensar ese vínculo de otras maneras, ¿no? mm, Posibles, de otras formas, y no de formas tan rígidas que en general tenemos cuando estamos bajo estrés o ansiedad, automatizadas, rígidas,
¿no? Este lugar de, ¿no? Estas conversaciones sin fin, que yo que trabajo mucho con parejas, arranca la conversación y en vez de estar escuchando con atención plena, ya estás pensando en que termine de hablar porque ya sabes lo que va a decir. Entonces, esta cosa sin fin automatizada, si yo ya sé bien, hace 20 años me dice lo mismo y yo le contesto lo mismo, ¿no? Y empezamos en estos bucles eh, interpersonales que no llegan a ningún lado. No sé si te respondí un poco esta pregunta, pero Sí, lo que traías, lo que escucho que traes, tiene que ver con darle el lugar que tienen en nuestro bienestar a estas fuentes que son los vínculos y lo lúdico, que quizás las otras que mencionabas puede ser que sean más como de común, de más de conocimiento público. Estas que creo que también tiene que ver también, con los vínculos, porque si yo sí, conecto estas 7 fuentes, un buen vínculo sano y a la vez le digo, che, vamos a hacer actividad física juntos y no, mm, o jugamos, empecemos a jugar algo, no sé, podemos una vez por mes a las cartas, ¿no? Digo, podemos unir esos puntos de varias fuentes a la vez y tener una vida saludable. Pero mm, te lo quería traer porque es uno de los grandes temas. Perdón, y otra cosa que te quería decir de esto de la apertura que dijiste que a vos te servía esta palabra del suavizar. mm, eh, También yo creo que una de las cosas más importantes que nos pueden aportar hacer foco en nuestros vínculos y lo lúdico en nuestros vínculos es esto de no tomarnos tan en serio todo, ¿no? mm, Todo tan literal en nuestros vínculos. sí. Suavizar de eso, ¿no? Sí, cuando te escuchaba, como registraba esa sensación de hacer espacio, ¿no? Como hacer espacio Abrir interno espacio, tal para, cual. para el vínculo, para lo que está pasando, y eso también trae esa suavidad, ese algo más Eso, liviano, no por eso no profundo, pero más liviano, sin tanta solemnidad también, que para mí es un signo en general de algo totalmente. positivo. Em, hablabas de las parejas y esto de la escucha, y seguramente el practicar la escucha con uno mismo potencia también la escucha con el otro. Pero te quiero contar una anécdota que a mí me pasó, a ver A ver. cómo lo desarmás. Yo me acuerdo de estar en Mm. una reunión de trabajo, en otro trabajo, y estábamos tomando una decisión, éramos varias personas, y hay uno que como que en un momento dice, yo, mientras los escuchaba, estaba escuchando qué sentía y lo que yo siento, y dijo algo que estaba como medio, como mi sensación era, no nos estabas escuchando si estabas tan Ah, en está re lo que buena vos esa. estabas sintiendo. Y ahí creo que por ahí es donde Sí. tiene por ahí mala cara ese, como ese tipo de ejemplo de, sí me parece interesante que probablemente cuando hay espacio puedes escuchar las dos cosas, pero mi sensación era más como, más que estar escuchando, Estabas como, no, escuchando la narrativa de tu mente no en vez sé de qué, lo pero que... era rarísimo lo que estaba trayendo y no sonaba con lo que estaba Sonaba pasando, digamos. empático con que Claro, realmente estuviera escuchando de forma, ¿no? el Activa. discurso era empático, o sea, el discurso era de como el registro, pero lo que estaba pasando no era de registro, o por lo menos así lo sentí yo. Interesante. No, está re buena tu pregunta. Está re buena. Porque, bueno, una de las grandes prácticas que usamos en mindfulness interpersonal, yendo a esto, es la práctica de la escucha atenta y el habla Mm, consciente, ¿no? mm, Muy interesante, pues es necesario las dos partes. La mm, parte de la escucha atenta, ¿no? Mientras que estoy escuchando a otro, cómo escucho, con qué nivel de apertura, curiosidad, ¿no? No juicio, estoy escuchando al otro o intentando, ¿no? Suavizar ese juicio, tal vez registrando si aparece un juicio o una creencia mm, y vuelvo a escuchar, ¿no? Simplemente noto que aparece un juicio, una creencia y vuelvo al otro, vuelvo a escuchar, ¿no? Como acto mental, acuérdate la definición de mindfulness, deliberado e mm, intencional de que vuelvo a llevar mi atención donde yo quiero llevarla, que es escucharte a lo que vos estás diciendo, aunque mi mente me vaya al recuerdo, a que esto me gusta, que esto no me gusta, que esto me parece aburrido, me parece recopado lo que están diciendo. Ahora los que gente que nos está escuchando, por ejemplo, no hagan este ejercicio. Está re bueno, ya está está ahí bueno. el ejercicio. Están escuchando este podcast o están viendo Ujú, y no, fíjense si pueden estar ahí con sus 5 sentidos y por supuesto que su mente va a ir hacia lugares de
esto me gusta, esto no me gusta, esto me mm, aburre, o esto, o distracciones acá atrás, el cuadro, el no sé cuánto, pero ya es una práctica en sí misma poder con mucha amabilidad y paciencia darse cuenta que uno se fue y volver a escuchar lo que yo estoy diciendo ahora, lo que vos estás preguntando. Entonces, eso es la escucha atenta. mm, Es un acto deliberado de poner tus sentidos en lo que el otro está diciendo, ¿no? Y que cuando tu mente se vaya, ¿no? Poder volver a ese lugar de escucha. Ahora, la otra parte es el habla consciente, ¿no? Ella mm, hizo dos ejercicios movimientos. La primera fue una escucha, que probablemente ella estaba escuchando lo que ustedes estaban diciendo en la reunión. Ella se fue hacia un registro interno de lo que sentía, tal vez, mm, o lo que la emoción que le generaba eso que estaba escuchando. Pero es lo que le dije, ella se podría haber ido a esa emoción, registrarla sin juicio, decir, ok, sentí esto, y volver a lo que ustedes están diciendo, ¿no? Para mm, ella se quedó ahí en esa mm, historia, entonces esa emoción le generó un pensamiento y este pensamiento, esto, entonces se quedó enganchada, que nos pasa un montón de veces, ¿no? Como todo el, ¿no? Pensamiento, emoción, sensación física, y se perdió de lo que era lo que el otro mm, realmente estaba queriendo comunicar o decir. Pero bueno, ahí está el ejercicio de poder volver o no mm, volver. Y cuando comunicó, por eso ahí viene la otra parte del habla, ¿no? mm, Entonces, que escucho, y cuando hablo, y ¿desde qué lugar hablo, no? ¿Desde qué mm, lugar pongo palabras a eso que estoy sintiendo, ¿no? O a eso que estoy pensando? Y tal vez ahí también en ella apareció esto a su manera, de vuelta, ni bien ni mal, sin juicio, a su manera. Ella expresó esto, pero tal vez te diría desde un lugar, no sé, no estuve ahí, pero desde un lugar para ahí hasta honesto ujú, y sincero con ella misma, pero tal vez hay algo que es muy importante en cuanto a lo interpersonal, sin tomar conciencia del impacto que eso podría generar en el otro o en mm, esos vínculos. ¿No? Lo pasa muchas veces. Por eso, el hablar de forma consciente o de hablar de forma, me pasa muchas veces, ahora se me ven imágenes, ¿no? Como no, pero estoy siendo absolutamente frontal con vos o mm, transparente o quiero ser honesta, esto por ahí ya desde este lugar, no, quiero contarles honestamente lo que a mí me está pasando. No necesariamente siempre es... en lugar de sin filtro, al ser auténtico, yo que trabajo mucho también con la autenticidad, bueno, Brené Brown, una de las grandes autoras mm, de autenticidad, el ser auténtico en lo que uno dice, en lo que uno expresa, no necesariamente decir sin filtro por la vida. mm, Es muy importante eso. Yo antes pensaba que el ser auténtico era, qué auténtica que es ella, que va con el pelo verde y con el no sé qué, y no le importa nada la mirada del... ¿Te acuerdas? Bueno, ahí está también el mito este de mindfulness de que no me importa el otro. ujú, Nada que ver, el ser auténtico no tiene nada que ver. El ser auténtico es poder exponer mi sentir, mi vulnerabilidad, mis sombras, lo veo mucho en consulta, mis lugares difíciles, pero también desde un lugar cuidado, ¿no? Y mm, desde un lugar de entendiendo, por eso a veces necesitamos de un tercero, porque no, si no puedo solo decirlo de un lugar en donde tome conciencia del impacto que eso puede generar con el otro, al otro, bueno, necesito a alguien que me asista, que me ayude, que nos guíe. mm. ¿Te sirve esto que te Sí. dije? ¿Cómo? ¿Sirve la respuesta a esto Sí, sí, de que no solamente es solamente, el hablar o el escuchar, sobre todo en el hablar, sino el impacto que puede generar en el otro, ¿no? sí, me parece muy difícil medir cuál va a ser el impacto que puede generar el otro y también hacerme cargo No, del bueno, está re impacto que bueno esto que estás genera en el trayendo, otro. porque esa es mira, hay un autor que a mí me encanta, que de hecho antes del podcast lo volví como a revisar, que es Gregory Tremer. Gregory Mm, Tremer es como el autor que más trabaja mindfulness en los vínculos. Tiene un libro muy bueno. Y él habla como de distintos pasos, ¿no? Para ese mm, mindfulness interpersonal. Entonces él habla de la pausa, de dar lugar, ¿no? Esto del check-in, de dar lugar a aquello que siento, que experimento. Después, cómo me abro a ese espacio de conexión con el otro, si es desde la reactividad, ¿no? ¿Se acuerdan? Desde mm, el estrés, la ansiedad, la reactividad, o si es desde la respuesta y desde la apertura, ¿no? Y después él habla como de un cuarto, quinto paso, que es también esto de, me suena a veces a cliché, pero el soltar, una vez que mm, lo comunico de una determinada manera consciente, hay una parte que es interesante en lo interpersonal, en que en cuanto lo comunico, hay una parte que ya no es mía y que la mm, tengo que soltar y que tengo que confiar en lo que es y en lo que va a suceder en esa conversación, en ese vínculo.
O sea, y entender que hay una parte que es mía y que yo puedo tener cierto control sobre, ¿no? Esto, reacciono o respondo, ¿no? Yo digo, cuánta conciencia o menos conciencia tengo en lo que yo comunico, y hay otra que la tengo que soltar y Mm. tengo que confiar en lo que surja y en lo que aparezca. Que lo opuesto sería entrar a esa pregunta, ¿no? Como a esa Mm. conversación o ese vínculo o ese encuentro queriendo controlar lo que pueda llegar a pasar ahí. Ahí vamos, perdemos, Mm, porque es muy poco lo que podemos controlar de mm, nuestros vínculos. Si quisiéramos ir a un lugar de control, que es como el primer mejor amigo de la ansiedad está muy vinculada mm, al exceso del control en nuestra vida, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, estamos por tener un diálogo, una conversación difícil o una reunión de trabajo o lo que sea, ¿no? Eso me genera ciertos montos de ansiedad y por ende una de las formas en que tratamos de anestesiar ese exceso de ansiedad es creyendo, ¿no? Que podemos controlar mucho de lo que va a suceder, ¿no? En una ilusión de control. mm, Pero la aceptación radical tiene mucho que ver con que hay una parte que sí, que tiene que ver con lo que yo puedo o no puedo decir, o lo que yo elijo o no elijo, ¿no? Y hay otra parte que claramente tengo que confiar y soltar. Y que no puedo hacerme cargo también, por eso lo mm, dijiste también, y me acordé de eso, ¿no? Que hay una parte que no es mía, mientras mm, que yo no me haga cargo, no es mía, es del otro. mm. Sí, después, en un lugar más básico, creo que hay dos cosas que traías al principio que para mí impacta en los vínculos, a ver cómo lo escuchás vos y por ahí puedes profundizar en eso. Por un lado, ya elegir ir al encuentro con una atención intencional en el encuentro es un montón, me parece, Es un hoy, como montón. ir con intención de estar presente y acá en la conversación, en el vínculo, en lo que esté pasando. Me parece que para hoy, por lo que yo veo, es un montonazo y ya afecta en la calidad del vínculo. Que sea un montón, ¿cómo podemos simplificarlo? O sea, igual es un valor enorme. Es como traten de ir al encuentro con estas dos cualidades. Piensen esto, ¿no? Como, con cierta apertura y con cierta Mm, curiosidad. ¿No? ¿Qué mm, pasa si voy con un poco, o sea, ¿no? Con un poco de apertura, no tan cerrada, no está todo el lugar de, este lugar de control que me genera ansiedad, sino con un poquito más de apertura, con más curiosidad? Piensen en los niños, piensen en este lugar, ¿no? Como de no tanto juicio, no tanta prejuicio, no tanta anticipación catastrófica o no catastrófica de lo que puede pasar al escenario A, B, Z, de todo lo que va a pasar, sino apertura y curiosidad. Puedo ir con un poquito más de apertura y curiosidad. Curiosidad en el sentido de, a ver, esto se trabaja mucho con parejas, es como, a ver, lo que el otro me está diciendo, ¿cómo puedo, aunque lo conozco hace años, aunque sé lo que me mm, está diciendo, puedo poner un poquito de curiosidad y que realmente me interese lo que quiere decir? Pero claro, a ver, frenemos ahí. ¿Qué es lo que verdaderamente me querés decir cuando me decís esto? Eso es mm. ponerle curiosidad real, auténtica, a lo que el otro está diciendo. Tratar de entender, ¿no? Sí. Sí, y creo que vinculado a lo otro es, muchas veces estamos teniendo conversaciones internas mientras estamos teniendo una conversación con el otro, que es como, esto me lo dijo 1000 veces, Ahí está. esto yo ya lo escuché, esto yo, o Eso me no es tiene harta escuchar con con esto, ¿por qué atención no me lo dice plena, más ¿no? rápido? ¿Por qué no sé Claro. qué? Todas esas conversaciones internas son cosas que hacen ruido para que yo pueda escuchar de verdad. O, sí, digo, como parte Totalmente. de lo que el mindfulness podría traer a darme cuenta que estoy teniendo esa conversación, a eso quería ir. Estoy teniendo esta conversación interna, a ver, como ya generar como más espacio para Exacto. suavizar esa conversación, pero porque del otro lado, porque el fin último es encontrarme. Y no es negarla, ni Mm, resistirla a esa conversación interna, ni querer que desaparezca, ¿no? Como la mosca cuando meditamos o con la picazón. No es eso, mm, es simplemente notar que mi mente se fue ahí, ¿no? A ese juicio, a esa como autoperpetuación de lo que ya sé que va a pasar, porque eso tiene que ver mucho con la ansiedad. Y decir, ok, es eso, pero vuelvo acá. Entonces, y vuelvo acá con anclas. Puede ser la respiración, puede ser con el anclaje de mi cuerpo, sentir los pies en el piso, o de las manos en mi cuerpo, ¿no? O en donde mm, esté. Tal vez es con un aroma, ¿no? mm, Un aroma, en algún sentido que me conecte ahí rápido con acá, ¿no? O con música, ¿no? Con algo de mm, música que me ancle, tipo buscar anclas reales y volver acá, a la charla. mm. Eso A mí me sirve mucho me eso. parece una buena estrategia como saber cuál es qué,
porque no a todos les funciona igual, ¿cuál es lo que a cada uno le ancla, que está escuchando ahora, qué es lo que te ancla y qué puedes hacer en el momento? Porque no es que te vas a poner un saludo al sol mientras estás hablando con un jefe o con No, una pareja, sino como algo simple que te traiga no, y a... te dar al momento. ejemplos, tengo muchos, pero en consultorio, por ejemplo, yo tengo muchas veces el ejercicio del almohadón, que es tipo, habla el que tiene el almohadón. Mm, Entonces agarra el almohadón, yo no tengo acá un almohadón, por ejemplo, ¿no? Y es como que están los dos ¿no? Y bueno, el que tiene el almohadón, ¿no? Habla. Primero por mm, una cuestión de que tener turnos, ¿no? Por más que nos dan ganas de mm, interrumpir al otro, de aconsejar al otro, de querer, también esto es muy importante, cuando el otro habla es tan sagrado, ¿no? Poder mm, como acompañarlo y nos cuenta un montón, acompañarlo sin querer interrumpirlo, aconsejarlo, quererlo sacar de esa situación de dolor o ese relato difícil que está sí, contando. Estar ahí, pero con la mirada, ¿no? Simplemente sosteniendo y simplemente y profundamente y acompañando, pero dejando que el otro despliegue todo lo que necesita desplegar. Y saber que después te va a tocar tu turno del almohadón. Pero lo que venía con el almohadón es, más allá del turno, tipo, yo me doy cuenta que cuando agarran un almohadón y empiezan a hablar, ¿no? Y como que empiezan a macerar su almohadón, podría ser un peluche, podría ser, hay autores, hay terapeutas que trabajan a veces con peluches o con, ¿no? Es como que empezás a sentir, pero es un ancla, ¿entendés? mm, Es un ancla y también esta cosa del lugar seguro, de la contención. ¿Viste? Uno cree que es mm, solamente la salud al sol volver, o no, no es mm. el sol, o la respiración. A veces es algo mucho más Sensorial, terrenal, físico, sí. sensorial, absolutamente, absolutamente sensorial. Exacto, Mm. exacto. Ah, Sí, sí. también yo recién traje un ejemplo que como algo que no funcionó tan bien, pero creo que eso, entre comillas, bien hecho, quizás la que estaba cruzada ese día era yo, pero quizás cuando uno puede notar en la conversación con otro las resistencias y trabas que aparecen, cuán efectivo, cuánto suma decir, uy, no te estoy pudiendo escuchar porque lo que me está pasando es que estoy sintiendo que esto ya lo hablamos mil veces o me frustra que siento que esto lo hablamos mil veces, como traer eso a la conversación, ¿te parece que contribuye? Sí, sí. Todo depende del tono en que uno lo traiga, pero yo creo que sí. Si es desde un lugar de, che, me está pasando esto, ¿no? Y Mm, siento que estamos volviendo a caer en este mismo patrón de diálogo, de conversación, de discusión, y yo estoy volviendo no, empezamos a escalar de vuelta, a ver, para, frenemos, tal vez no estamos pudiendo. Es que es un mm, lugar que uno lo expresa, pero que es constructivo. A ver, mm, paremos. ¿Querés que nos tomemos una pausa? ¿Querés que volvamos a hablar de esto, sobre esto en otro momento? Hagamos un break, vamos a un café, volvemos, porque me doy cuenta, o me doy cuenta que mi mente está muy agitada, mm, o que no estoy pudiendo hablar de esto que para vos es tan importante en este momento porque yo no estoy ahí, mm, pero tal vez, no sé, busquemos otro momento donde yo esté más disponible. Esto nos pasa un montón cuando la vida diaria, parejas con hijos, crianza, te viene uno con una idea y tipo, no sabes lo que tengo para decirte, y vos estás tipo en el medio de, no sé, X, ¿entendés? En medio de nada, Narnia, ¿no? Entonces, como, es esto, del poder acordar en cierta medida, obviamente nunca es perfecto, pero cierta alineación de dónde estamos o generar espacios en el trabajo, en la pareja, en el madre, hija, padre, hijo, de tipo ya más controlados, de tipo, mm, che, está bueno que hablemos de esto en estos espacios. Yo con las parejas lo hago un montón. A mm, veces decís, tipo, que automatizado todos los viernes, y bueno, pero si vos no tenés ese espacio, ¿no? Esa zona, ¿no? De hecho, ese espacio para muchas parejas es la terapia, es el espacio de mm. terapia de pareja, porque no tienen otros espacios. Y ya es un Espacios montón para conversar de para algunos temas conversar y puntuales, decís. dialogar y hablar de cosas profundas. Entonces, a veces sirve como, bueno, a ver, guardemos esto, si no es algo urgente o si no, para cuando, o sea, creemos ciertas condiciones para Mm, poder hablar de lo que tenemos que hablar. Porque mucho del ruido que hablábamos antes tiene que ver con que lo largo sin filtro o yo estoy cerrada y no les digo al otro que no estoy como con toda mi apertura para escuchar lo que tiene para decir porque estoy con otras cosas en la cabeza. mm, Y es absolutamente honesto poder decirlo, ¿no? mm, Para mí yo lo rediría, eh,
porque me parece honesto y auténtico y buscaría la forma de, de reformularlo, sea en otro momento, sea de otra forma, o a ver, esto, sea desde la repregunta. Para, yo, mi mente se está yendo a que me volvés a traer esto que me venís trayendo. Mm, Pará, ¿es esto lo que me querés decir? ¿O es, no, es como reformularlo? mm, Sí, mucho peor es quedarse atrapado en mm. en esto de que ya sé lo que el otro me va a decir y que voy a contestar, ¿no? Y no está bueno eso. Venimos hablando de en qué medida la atención plena puede impactar en nuestros vínculos. Quizás hicimos más foco en una cuestión más de conversación, pero tiene Claro. sentido que es más algo clave para vincularnos. Por un lado ¿se te ocurre algo más que te gustaría agregar en esa línea? Y por otro, Mm, es aprovechando que estás acá y que vos, por ejemplo, trabajás con madres o con ujú, parejas, ¿qué otras cosas decís? Bueno, sí, hacé tu práctica de mindfulness, pero prestale atención o fíjate si puedes trabajar estos 2 o 3 puntos, quizás a modo de título, si es que existen, ujú. como más Ok, allá de la práctica de mindfulness, ¿qué podemos hacer para mejorar las relaciones? bien, bien, más allá de mindfulness. Lo otro lo último que quiero traer, que es verdad lo que decís, a veces los vínculos quedan bastante, todo el tema vincular queda reducido, pero porque es un tema central en el ámbito de la comunicación, ¿no? Ujú. Viste, se habla mucho de la comunicación asertiva, de las conversaciones difíciles, de cómo, porque bueno, o sea, básicamente la forma en que nos vinculamos con Total. nosotros es a través de la comunicación verbal o no verbal. Ujú. Entonces, por ahí lo que estaría bueno para cerrar el tema de las conversaciones, y mucho me lo preguntan en lo vincular, es hablar también de lo no verbal, ¿no? Muy bueno. Que es interesante. Por un lado, recién pensaba en los silencios, algo que es tan valioso y tan sagrado y que nos cuesta tanto, el valor del silencio, de puedo escuchar y sostener el silencio. Esto es algo que entrenamos, por ejemplo, mucho los terapeutas. Yo cuando empecé mi carrera como psicóloga clínica, creo que era de las cosas que más me costaba sostener el silencio ante el relato de un paciente, ¿no? O de una amiga o la vida, pero digo, fue algo muy entrenable para mí, porque me daba cuenta que cuando pasaba ese umbral del silencio, de incomodidad, ¿no? Aparecían cosas bellísimas Mm, y de absoluta conexión, o sea, el valor del silencio lo traigo, lo tiro y cuando practico no solamente es qué pensamientos o qué emociones, sino también cuando existen esos momentos de silencio mental, aunque sean breves, o de pausa ahí entre respiración y respiración, también ahí quédense porque es muy lindo el mm. tema del silencio. Ni hablar de los que practicamos Gracias. hace años y empezamos a ir a retiros de silencio y no querés volver más del silencio, porque encontrás como ese lugar de, al principio de resistencia, de incomodidad, de qué estoy haciendo acá, y después de un lugar de entrega y de justo esto, de querer volver con un lugar de palabra justa, de habla consciente, es maravilloso. Y después Mm. lo no verbal, ¿no? También digo, no quería dejar de decir esto. Muchas veces decimos cosas o dejamos de decirlas con nuestros gestos, con nuestras Muchísimas veces, miradas. casi más que lo que decimos con las palabras. ¿Eh? Así que atención ahí también, ¿no? No es Mm, solamente lo que te digo y cómo lo digo, sino es, ¿no? Con qué gesto, con qué mirada, con qué no mirada. No te miro, ¿no? No te miro, miro el teléfono. No, pero yo te estoy escuchando. Parece algo re básico lo que te estoy diciendo, pero no, pero te estoy escuchando, pero estoy ahí. No necesito que bajes el teléfono y me mires a los ojos y me escuches. Algo tan básico como eso a veces carece en los vínculos. Eh, Eso, atención al lenguaje no verbal, a la apertura. Cuando hablamos de apertura, hablamos también de la mm, apertura del cuerpo, del pecho, ¿no? A la postura, a esto de estar cerca, ¿no? O estar lejos, ¿no? Con que pareciera todo programado, pero no quiero ponerlo como un lugar desde que tenga que ser así, pero tiene que ver con explorar sutilezas de cómo es, cuando me decís cómo estoy dispuesta para esta charla, bueno, registren cómo está su cuerpo, cómo está su tensión, ¿no? Muévanse, por ahí vayan a caminar mm, un ratito antes de entrar a esa charla, eso les va a dar apertura, les va a abrir espacios. Estoy rígida, estoy tensionada, mi frente, mi cara, cómo está mi, ¿no? Ahí hay mucho registro. Bueno, eso quería traer. Y después, qué lindo lo que preguntaste también, como algo más genérico que no tenga que ver solo con mindfulness.
que yo vea por ahí en mi práctica con los distintos vínculos con los que trabajo que podría aportar. Ay, yo creo que me gustaría traer esto de que es un podcast aparte, pero esto del valor, o sea, vivimos en una cultura de la inmediatez, donde también creo que esperamos que también nuestros vínculos, así como que aparezcan inmediatamente, ¿no? En un match en una app, o encontrar el hombre de mi vida en una app, o en una amiga, o eh, también salgan de nuestra vida así de rápido. También yo veo mucho esto, de vuelta vuelvo a las parejas, porque estamos también en un lugar, en una era de la individualidad, en donde por supuesto que está buenísimo hacerse cargo y de su propio bienestar y sus propios límites y lo que me hace bien y no me hace bien, pero eso, ojo, porque tiene una doble cara, ahí está de vuelta, ¿no? La luz y la sombra, a una cultura mucho más individualista, en donde me cuesta mucho más sostener la frustración, lo difícil, lo aburrido de la rutina, de lo cotidiano, y lo que podría decirles, digo, desde igual una madre con un hijo hasta una pareja, hasta un trabajo, tipo, no, renuncio, ¿no? Como renuncio, digo, al trabajo, renuncio, me quiero, no sé, irme un mes de mi casa. Sabemos que hoy en el mundo en el que vivimos es como una salida rápida, ¿no? Es como una anestesia que dimos como ante los niveles altos de ansiedad, pero tratemos de, de buscar ayuda para sostener esos lugares de incomodidad, porque muchas veces no nos damos cuenta de que, de que si los sostenemos, tenemos una belleza y un valor enorme en los vínculos de largo plazo, en los trabajos de largo plazo, en las parejas de largo plazo, bueno, claramente con los hijos, pero hay algunos también, aunque suene duro, madres o padres que también renuncian a veces a esos vínculos. Eh, yo sé que es mucho más difícil en el mundo en el que vivimos hoy que lo que vivíamos hace 10 o 15 años, sostener, pero sostengamos porque el amor no se pierde, el amor se transforma en otro tipo de amor, pero ese otro tipo de amor, por más de que suene monótono, aburrido, yo también, es un vínculo de mucha más profundidad. Y en definitiva, mira lo que te voy a decir, desde un hijo hasta una pareja, hasta un compañero de trabajo, esos vínculos nos ayudan a conocer, o sea, no dejan de ser, en definitiva, volvemos al intra, un espejo de lo que nosotros necesitamos trabajar con nosotros mismos. Entonces, te diría que puede ser un movimiento de mí misma hacia el otro para volver a mí misma. El otro me trae todo el tiempo lo que yo necesito volver, o sea, volver hacia mí misma y seguir trabajando. Y si todo es un picoteo, si todo es, ¿no? O sea, on, off, on, off, on, off, nunca puedo llegar a estos lugares mucho más profundos y para mí valiosos de calidad en los vínculos, ¿no? Así que no claudiquen, no Mm. claudiquen, en la amistad es lo mismo, pienso en el vínculo de la amistad, no claudiquen en eso porque se puede, en las sociedades a veces laborales. Me encanta que lo traigas. Es bastante contracultural, Ujú. creo, y me Sí, parece valioso porque creo que hay algo que se puso bastante de moda, esto de la red flag o el poner límites, y seguramente, como todo, no obvio. podemos, debe tener cosas que están, que suman, pero traer esto del sostener me parece que está lindo, me hace pensar, y me llevó, y como medio cerrando casi Sí, en ciclo, a esto de aprender a estar con la experiencia presente, porque también sostener tiene que ver con eso, con que, obvio. bueno, Sí. esto es lo que es. Quizás a veces por querer que brille más o que haya más novedad, que es un poco lo que nos pasa hoy Ujú, culturalmente, o que vaya más rápido, o que no, y no podemos estar con lo que es, que cuando estamos desde una apertura, desde la práctica de la atención ujú. plena, eso ya tiene un montón de valor lo que es, ¿no? Exacto. Y esta última parte que hablábamos antes, y soltar y confiar de que lo que es impermanente también. Sea incómodo, bueno, aunque sea va a ser, o sea, no quiere decir que no tenga que tomar, esto es importante, decisiones sobre eso, de lo que es. No me tengo que Mm, quedar ahí, ¿no? Paralizado, sin hacer nada. Cuando tengo que hacer algo, desde la conciencia y desde el discernimiento, hay que hacerlo, pero desde la conciencia y el discernimiento, no desde la reactividad
y desde este lugar, como si vos, tan cultural que tenemos de, ¿no? On demand, entro y salgo y siento que Ujú. me alivia, dopaminérgicamente podríamos decir, en un corto plazo me alivia, pero que después sabemos que vuelve a aparecer como un lugar de frustración ¿no? Y bueno, nada, Mm. no termina aliviando, resolviendo todo el problema. Así Está bueno que, y también me gusta que destaques esto y ya juro que cerramos, pero que destaques esto de que estar con la experiencia como es no significa no tomar decisiones, no es como, bueno, me no. vuelvo un potus, no, Entonces, ¿qué no, hago, no Delphi? es Lo eso lo que, acepto así tal cual es. Hoy hablaba con esto con una paciente a la mañana, como, y significa que no puedo, no. O sea, no es resignación, justamente, que también lo traía. exacto, eso que, y además el aceptarlo y ver lo que es, justamente, es un lugar, es el espacio de mayor libertad. Si yo miro lo que es esto, es lo que es, ¿no? Me va a permitir poder tener la libertad de elegir qué hacer con esto. Y ahí hay un enorme espacio de libertad. O sea, elegí qué hacer o qué no hacer. Tal vez cuando lo miro, ¿no? Cuando dejo de reaccionar y empiezo a responder frente a esto que es, elijo hacer. Y ese hacer a veces es tomar una decisión, puede ser, ¿no? Un cierre de un vínculo, o quedarme y seguir apostando ese vínculo, o tal vez es no hacer nada por ahora y elegir que esa batalla no la voy a pelear y me voy a quedar y que simplemente fue un lugar de reactividad, pero no hay mucho que hacer. Pero ver, o sea, es un lugar, está buenísimo, de opciones, no es Mm. un lugar de no acepto, entonces acá me quedo anclada, no. Pero si yo lo resisto, ese lugar de aceptación, si no lo quiero ver, si lo niego, sí, ahí voy a ir todo el tiempo a un lugar de un patrón del que no voy a poder salir. No voy a tener libertad. Voy a terminar siendo esclavo de mi reactividad. O sea que la libertad viene después de la aceptación y ahí sí pueden elegir lo que quieran, pero con discernimiento, no lo larguen antes de tiempo. A eso voy. Gracias, Delphi. ¿Hay algo Bueno. más que quieras para cerrar? Nada, la verdad que súper agradecida, gracias a la Fundación, a vos, Amalia, a la forma tan linda, amable, de un espacio, siempre es un espacio tan seguro para charlar y tener estos diálogos. Y bueno, nada, muy feliz de estar acá, por supuesto, estoy a disposición desde mis redes sociales, desde mi consulta, de mis charlas y bueno, nada, siempre para aportar esto que también tiene que ver mucho con mindfulness, que es cómo devuelvo un poco de todo lo que hago a Mm. la sociedad, a la comunidad, al mundo, con mi diferencial, porque cada uno es único y lo expresa de una única manera, vamos hacia un lugar de esto que siempre llamamos en mindfulness una humanidad compartida. Así que eso, gracias. Gracias a vos. Un placer, como siempre, conversar con vos. Bueno, un Hasta la placer. próxima. Hasta la próxima. Esto fue Ecos, una producción original de la Fundación Vivir Agradecidos. Queremos escucharte, saber qué te pareció el episodio, así que déjanos tu comentario en Spotify o en YouTube. Y si te gustó lo que escuchaste, seguinos para no perderte ningún episodio y también ayudarnos a crecer con este proyecto que queremos tanto.